Hola, ¿qué tal? Acerca de las diferencias que existen entre la crónica y el reportaje, yo destaco lo siguiente. En primer lugar, la diferencia más importante, más evidente que existe entre ambos géneros, es que la crónica nos cuenta un relato de un suceso, de un determinado suceso, a partir de nuestra presencia en el lugar de los hechos. En cambio, el reportaje consta también de una narración, de un relato, de una historia, pero que no necesariamente haya contado con nuestra presencia, en el momento y en el lugar que sucedió. Esa es la diferencia más evidente. Como requisito elemental, pues si podríamos llamarlo así, para que una crónica sea considerada crónica, es que hayamos presenciado el suceso que vamos a contar, hayamos sido testigos de todos los detalles que comprendió la historia, el suceso, el hecho que vamos a contar. En cambio, el reportaje no necesariamente haya sido así, ¿no? Es por eso que ya el reportaje demanda una serie de investigaciones y documentaciones para poder recrear y detallar exactamente qué fue lo que sucedió en el suceso que se va a publicar. La crónica de Martín Caparrós, El Sí de los Niños, ejemplifica claramente lo que es una crónica. Una narración de un determinado suceso, en este caso el viaje que realiza Martín Caparrós a Sri Lanka para tratar de explicar un tema muy complejo, y a partir de justamente de su experiencia ya, de los encuentros que tiene con distintos personajes, y el recorrido que hace por distintas ciudades en ese país, básicamente toda su estadía contribuye a su propósito de explicar el tema de esta crónica, ¿no? Un tema muy complejo. Pero básicamente Martín Caparrós apela a la descripción, a una descripción muy profunda que aprovecha muy bien los recursos estilísticos y que otorga mucho más licencia, mucha más libertad para la descripción, ya sea recursos estilísticos, una descripción casi poética, mucho más literaria, ¿no? Ofrece mayores licencias, una mayor libertad al momento de relatar el hecho. Y eso es algo de lo que se diferencia en gran medida con el reportaje. Podríamos decir que es la segunda gran diferencia, ¿no? Porque por el reportaje, y un claro ejemplo de ello es el reportaje de Artemio, La caída de Artemio, de la revista Caretas, en la cual se remiten simplemente a documentar los asesinatos del ex líder de Sendero Luminoso en los últimos 5 años. Entonces se delimitan a transmitir hechos puntuales, cifras, antecedentes, datos precisos, documentaciones previas para poder otorgar la información precisa y exacta en torno a ese tema. Dos textos, dos composiciones que muestran claramente las diferencias entre la crónica y el reportaje, ¿no? La crónica permite mayores licencias en cuanto a la descripción, en cuanto a la forma de narrar o explicar un hecho, con mucho más digamos, textos más enriquecidos en cuanto a lo estilístico, ¿no? En cuanto a lo metafórico. En cambio, el reportaje no es muy común, o digamos aún se encuentra en una ligera proporción. Además, por supuesto que la crónica, precisamente por ese tema, ese aspecto de la descripción, de la profunda descripción, es que permite y también consta de un gran carácter subjetivo. Es decir, el periodista o el autor puede transmitir, puede incorporar sus juicios de valor, sus opiniones personales, porque lo permite este género. En cambio, el reportaje no se tolera
en gran medida. En realidad solo debería contabilizarse un mínimo porcentaje para poder emitir algún tipo de opinión personal o algo por el estilo, ¿no? Porque el reportaje, la esencia del reportaje lleva en sí un carácter netamente informativo, objetivo. Ese es otro gran contraste entre ambos, ¿no? El reportaje básicamente lleva consigo una gran cuota de objetividad, porque el autor periodista simplemente se limita a transmitir, a encadenar hechos, a relatarnos una serie de episodios que guardan relaciones entre sí, de sucesos, de datos, para poder llegar a una conclusión y explicar las razones por las cuales ha ocurrido un determinado suceso. Porque también el reportaje en su mayoría tienen como motivo un carácter de denuncia, ¿no? De revelar algo oculto, controversial, y es por eso que requiere un gran trabajo de investigación para poder ofrecer al televidente lector todos los antecedentes, todos los datos, todos los elementos que contribuyan a esclarecer un hecho y llegar al fondo de una noticia, ¿no? de un determinado suceso de interés público, por cierto, y que de alguna forma precisamente ayuda a esclarecer las circunstancias y los pormenores y los detalles dentro de la explicación de un suceso. Esas son las diferencias que yo encuentro en estos dos géneros periodísticos.